Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24/7. Muy contentos de que nos estén escuchando semana a semana. Saben que ya al partir este año 2020 estamos muy contentos porque, atención, tenemos 1340 escuchas en Spotify, más de 425 auditores solamente en esa plataforma y 239 suscritos al podcast. Gracias a todas aquellas personas que nos han descargado, que nos han podido escuchar. Desde Chile, desde España, México, Estados Unidos, a todas las personas que nos están siguiendo, queremos agradecerles. Y a aquellos que todavía no se suscriben, para que lo puedan hacer y puedan estar en contacto con nosotros. Así, además, van a ir teniendo las actualizaciones del programa y los episodios que vamos a ir lanzando todas las semanas. Así que, antes de partir, simplemente agradecer a todas las personas que nos están escuchando. El episodio que voy a compartir con ustedes es un episodio que he estado preparando desde el año pasado. Sí, desde el 2019. ¿Recuerdan cuando les comenté que ya se habían lanzado las recomendaciones, las actualizaciones de la Asociación Americana del Corazón en torno a las guías de resucitación cardiopulmonar? Bueno, este es uno de los episodios que vamos a hacer en relación a ese documento. Como ya sabes, en las redes sociales, específicamente en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook, vas a poder encontrar el archivo, si es que todavía no lo has leído, completo en español, para que puedas descargarlo y tener tu propia visión. En este episodio vamos a analizar solo y exclusivamente las actualizaciones en relación al soporte cardiovascular avanzado. No vamos a hablar de RCP por testigos, ni de los otros temas que están incluidos ahí, primeros auxilios, actualización del RCP pediátrico, etc. Vamos a hablar solo de aquellas recomendaciones que la Asociación Americana del Corazón, en base a la evidencia científica, está proponiendo en el soporte cardiovascular. Y lo primero tal vez es mencionar de que esto se hace para cambiar las prácticas gracias a mucha evidencia científica. Y ellos la clasifican, lo vas a poder ver ahí en las primeras páginas de este archivo, en distintas clases de evidencia. La primera clase es donde los beneficios clínicos están por sobre los riesgos, y en la clase 3 cuando son perjudiciales. Esto no significa que los formatos de entrenamiento como los cursos de BLS o ACLS van a cambiar. Y esta es una explicación, creo, válida para todas las personas. No significa que con estas actualizaciones necesariamente los formatos de entrenamiento en inglés o en español, y así entiendo también en los otros idiomas que están disponibles, sean con la misma frecuencia. Y esto es porque el formato de entrenamiento es una cosa absolutamente distinta. Crear todo el material audiovisual, el material de texto, implementar un programa de entrenamiento toma bastante tiempo. Por lo tanto, estas actualizaciones son para las acciones clínicas. Y eso es muy importante. Mire, les voy a mencionar, a grosso modo vamos a evaluar algunos de los puntos. El primero de los aspectos importantes del soporte cardiovascular adulto es sobre los sistemas de atención y la mejora continua de la calidad. Hay ahí un par de párrafos, pero muy clave en relación a qué acciones se deberían estar tomando para poder mejorar la atención del paciente en parada cardíaca en escenarios extrahospitalarios y cómo poder darle mejora continua a la calidad de la misma. Lo primero que se menciona es que el RCP debe ser asistido por un operador telefónico de emergencias. Es una recomendación presente que está desde hace bastante tiempo, 2010 a 2015, y hoy la evidencia ha demostrado mejorar resultados clínicos cuando el paro es asistido por el operador de emergencia. La RCP asistida por un operador telefónico se asoció con la probabilidad de 5 veces mayor de recibir RCP por testigos presenciales, centrándose solo y exclusivamente en compresiones torácicas. Evidentemente, esto en escenarios prehospitalarios. Es decir, hoy en día las centrales de emergencia deben contar con entrenamiento para los operadores telefónicos en detección precoz del paro cardiorrespiratorio, pero también en cómo guiar a ese testigo en realizar compresiones torácicas, centrado solo y exclusivamente en las compresiones torácicas. Sabemos el impacto que esto tiene en chances de sobrevida.
y los invitamos, si es que todavía no lo has escuchado, al primer episodio que hicimos del podcast sobre la ciencia de las compresiones torácicas y cómo el hecho de simplemente practicar de buena manera las compresiones torácicas y siendo guiado nos va a ayudar a mejorar los valores de perfusión coronaria y cómo estos tienen un impacto clínico real en el paciente. El segundo punto en este desglose de sistemas de atención y mejora continua de la calidad tiene que ver con los centros de paro cardiorrespiratorio. Le ponen distintos nombres, aparecen como centros especializados, pero en definitiva son centros que permiten tener una atención integral del paciente en paro cardiorrespiratorio y tienen algunos criterios técnicos mínimos: laboratorio de cateterismo, manejo de temperatura, un pronóstico multimodal, apoyo hemodinámico y neurológico para los pacientes que logran el retorno a la circulación espontánea o que son transportados en maniobras de resucitación a estos centros de paro cardiorrespiratorio. Ellos mencionan que es necesario contar con centros que le den este manejo integral al paciente en paro cardiorrespiratorio, especialmente cuando el centro más cercano no es un centro que le pueda ofrecer todo el soporte que el paciente va a necesitar. Es una recomendación razonable hacer el traslado, especialmente en escenarios prehospitalarios, a estos centros integrales. Y eso, sin duda, es un desafío para cada uno de los sistemas sanitarios y también para cada uno de nuestros países. Hay regulaciones detrás de esto. Pero toma un poco el modelo de los centros de trauma o toma un poco el modelo de los centros para pacientes gran quemados. Es decir, el tener un hospital que pueda proveer atención integral, una visión general del paciente en paro cardiorrespiratorio, traerá consigo mejores resultados clínicos para esos enfermos. Hay algunos detractores que dicen que probablemente esto va a especializar mucho la atención del paro cardiorrespiratorio y la va a centrar, la va a regionalizar. Son dos conceptos, son dos ideas que vamos a tener que sopesar. Sin embargo, lo que hoy sí sabemos es que el paciente en paro cardiorrespiratorio necesita esta atención integral, más aún cuando estamos hablando de nuevas técnicas, estamos hablando de nuevas estrategias de reanimación con otros aditamentos como sistemas de circulación extracorpórea, con el uso de ecografía para guiar la reanimación, etc. Me parece que es un punto a considerar y que plantea los desafíos de aquí en adelante en torno a la reanimación cardiopulmonar. En relación al manejo de la vía aérea, si ustedes se recuerdan, en nuestro capítulo de la mejor estrategia para manejar la vía aérea en el paro cardiorrespiratorio, el año 2019 cambió muchos paradigmas gracias a algunos estudios controlados randomizados, especialmente el Airway 2, donde se logró demostrar que los dispositivos supraglóticos no tenían mayor diferencia cuando lo comparábamos en sobrevía neurológica a larga data comparado con la intubación endotraqueal. Entonces, muchos, me incluyo, esperábamos tal vez recomendaciones más fuertes para el uso de dispositivos supraglóticos en escenarios extrahospitalarios. Bien, y lo que ellos plantean es lo siguiente, que una vez que en el contexto extrahospitalario nos enfrentamos a una resucitación cardiopulmonar, nos hacen dos preguntas que son muy interesantes. Primero, ¿cuál es la tasa de éxito de intubación endotraqueal que tiene la institución? Y segundo, ¿cuál es la frecuencia con la que ese profesional se está entrenando en poder desempeñar la técnica? Si te recuerdas, es algo de lo que ya habíamos mencionado en el episodio que hicimos con José Daniel Justi Prada sobre la mejor estrategia para el manejo de la vía aérea. En definitiva, para el contexto extrahospitalario, estas actualizaciones dicen, tenemos que considerar estas dos cosas. Primero, qué tasa de éxito tiene la institución y segundo, cuál es el nivel de entrenamiento de aquellos profesionales para poder hacer intubación endotraqueal. Si esas dos cosas son bajas, es decir, tengo baja tasa de intubación en esta agencia de atención prehospitalaria y además el profesional no tiene la capacidad de poder practicar, la mejor alternativa para ese paciente va a ser un dispositivo supraglótico. Sin embargo, si la tasa de intubación orotraqueal de ese centro extrahospitalario es elevado y ese
profesional tiene la capacidad de ir entrenando la habilidad con frecuencia, el paciente podría caer dentro del escenario de la intubación endotraqueal. La otra diferencia que hace en relación al manejo de la vía aérea es que asume que en los contextos intrahospitalarios los profesionales van a ser expertos en el manejo de la vía aérea. Y eso, creo, también debe evaluarse en el caso a caso. No tengo duda de que hay muy buenos profesionales en asistencia intrahospitalaria. Sin embargo, así también podríamos cuestionarnos sobre dónde adquirieron sus habilidades y cómo las mantienen. El hecho de hacerlo fuera o dentro del hospital no nos saca la variable de cuán entrenado está ese profesional. En definitiva, si lo pudiéramos resumir, en el apartado del manejo de la vía aérea nos plantea tres alternativas: la ventilación con bolsa de resucitación más cánula orofaringia, los dispositivos supraglóticos y la intubación orotraqueal, y que son tres estrategias altamente válidas que ninguna ha demostrado mayor superioridad en sobrevida neurológica como para hacer una recomendación solo y exclusivamente de aquellas, y que van a depender del nivel de entrenamiento del operador. Lo otro que yo estaba esperando en cambios en relación a las actualizaciones, y pensé que iban a ser también unos cambios un poco más radicales, era en relación a la administración de la adrenalina en el paro cardiorrespiratorio. Si ustedes recuerdan, y los invito para que puedan volver a escuchar ese episodio que hicimos sobre la cruda verdad del uso de la adrenalina en el PCR, a la luz del Paramedic 2, un controlado randomizado que logró asociar sobrevida neurológica con el uso de adrenalina en el paro, en la reanimación cardiopulmonar. No hubo cambios. Yo esperaba que se iban a hacer algunas recomendaciones como aumentar el tiempo para la administración, disminuir la cantidad de dosis en relación al uso de la adrenalina. Sin embargo, no hubo nada de aquello. Y les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, el Paramedic 2 no logró demostrar que la adrenalina aumenta la sobrevida de pacientes neurológicamente intactos, sino que por el contrario aumenta la probabilidad de sobrevivir a pacientes neurológicamente muy dañados después del paro cardiorrespiratorio, sí sigue teniendo una ventaja. Y es que la ventaja es que la adrenalina sigue aumentando las tasas de retorno a la circulación espontánea. Y para poder tener un buen outcome neurológico, necesitamos, en primer paso, el retorno a la circulación espontánea. Y creo que el gran desafío que nos está poniendo entonces tiene que ver con la estandarización de los cuidados postparada cardíaca. No va a depender solo y exclusivamente de cuántas dosis de adrenalina recibió o cuán prolongada fue la resucitación cardiopulmonar, sino que realmente el desafío está en cómo yo logro estandarizar un paquete mínimo de cuidados postparo para optimizar el resultado neurológico de aquellos pacientes. Y desde esa perspectiva, la adrenalina no tuvo ninguna variación en las recomendaciones. Es decir, se sigue manteniendo como recomendación 1 miligramo de 3 a 5 minutos. Y en aquellos ritmos que no son desfibrilables, administrarlo tan rápido como sea posible. Y en los ritmos desfibrilables que se mantienen en una segunda comprobación de ritmo en fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso, administrarla después de la segunda descarga. Es decir, no hay cambios en relación a lo que estamos haciendo. Ojo, que no habla sobre cómo administrarlo, no habla en relación al mejor tiempo para administrarlo, y las recomendaciones son menos fuertes que como lo conocíamos. Por lo tanto, cabe la posibilidad de hacer administraciones fisiológicas, administraciones en gamma, como lo conversamos en ese episodio de la cruda verdad del uso de la adrenalina en el paro cardiorrespiratorio. Y además, hace algunas alusiones al uso de otros fármacos. Por ejemplo, plantea de que si el protocolo institucional de reanimación cardiopulmonar contempla el uso de vasopresina, esta se puede utilizar, ya sea sustituyendo la adrenalina o combinándola con la adrenalina. La verdad es que, por lo que mencionan en las recomendaciones, de acuerdo a ciertas investigaciones, no hay diferencia estadísticamente significativa como para decir no a la vasopresina. Simplemente no presentan mayor beneficio para los pacientes.
Otro punto que me llamó la atención y que recuerdo años atrás estaba en algunos círculos de discusión era cuándo era el mejor momento para utilizar antiarrítmicos en un paro que hemos estado todo el momento en fase eléctrica y en ritmos desfibrilables. Entonces, siempre estaba esta estructura más bien rígida, derivada de los programas de entrenamiento del ACLS, donde lo primero que íbamos a hacer era aplicar una buena descarga, luego 2 minutos de muy buena calidad de compresiones torácicas. Si el paciente volvía a estar en este ritmo desfibrilable, descargábamos nuevamente y ahí podíamos administrar el vasopresor. Y luego el antiarrítmico lo íbamos a dejar solo y exclusivamente luego de una tercera comprobación de ritmo y una tercera eventual descarga, si es que el paciente se mantenía en los ritmos desfibrilables. Hoy, esta actualización plantea de que es razonable, si es que el protocolo institucional lo permite, omitir la dosis de la adrenalina y reemplazarla por la dosis del antiarrítmico. ¿Qué te parece? O sea, podríamos administrar el antiarrítmico, insisto, en paros eléctricos, en ritmos desfibrilables, antes que la adrenalina. Eso un poco, a mí, al menos me suena a romper esquemas. Pero más allá de aquello, lo que me llama la atención en su contexto general del documento, que como ya lo mencioné, estamos evaluando solo aquellos puntos clave del soporte cardiovascular adulto, es lo siguiente. En varias veces el documento hace alusión a los protocolos locales. Hace alusión a cuál es el nivel de entrenamiento que tiene el operador de la asistencia telefónica, cuál es la mejor estrategia que la institución promueve para el manejo de la vía aérea, y al momento de los fármacos dice depende del protocolo local. Entonces eso nos lleva a que este documento tiene el implícito de que la resucitación cardiopulmonar está lejos de ser rígida, de ser muy establecida, muy estructurada, como si lo son los algoritmos de reanimación, sino que deja abierta la puerta para incorporar aquellos elementos que están dentro de los protocolos de reanimación local. Y creo que ahí está el punto clave de estas actualizaciones 2019 y que no habíamos visto, desde mi punto de vista, con tanta claridad en los documentos anteriores. Esto viene a reafirmar de que todo lo que conocemos en reanimación cardiopulmonar al momento va a estar sometido siempre a un cuestionamiento a la luz de la nueva evidencia científica. Me gustaría conocer tus opiniones luego de leer este documento. Recuerda, estamos evaluando solo y exclusivamente aquello que está centrado en el soporte cardiovascular adulto. No hemos visto las actualizaciones en pediatría y los otros ítems que aparecen mencionados en el documento. Hasta acá el episodio de hoy. Agradezco nuevamente la sintonía que nos están dando. Comparte este audio si es que te ha gustado y el resto de los episodios del podcast con tus compañeros de trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Visítanos en Instagram en Emergencia24.7 Podcast y en Facebook Emergencia 24/7.